por ahí. Desconozco el día de su examen. No va a haber práctico, ya, no va a haber práctico. Van a hacer un examen y, como les decía, ¿no? En base al examen y en base a su asistencia voy a sacar el porcentaje. Esto le va a pasar al ingeniero sobre el 100%. Él verá sobre cuánto lo está ponderando. ¿Okay? Una vez dijo 15, después no sé, yo por si acaso le paso al 100%, ya verán. Eso. ¿Qué más? El examen, no sé. Lo puedo configurar para el día domingo, pero va a ser antes de ese parcial. Bien, entonces voy a bajar este documento. Ya. Un segundo, ya lo voy a bajar este documento. Arqui, ¿vas a grabar? Sí, suelo grabar las lecturas de Opedor. Ya, gracias. Bueno, ya acabo de bajar la gráfica. Como le dije, no sé si el ingeniero les habrá pasado, pero bueno, igual lo tienen, ¿ya? Bien, vamos a empezar. Les aconsejo, ¿no?, que vayan resolviendo varios ejercicios de segundo parcial. Por lo general, el ingeniero siempre pregunta una aleta, un tubo con aleta y un generador de calor. Estos últimos semestres he estado preguntando más tipo de generador de calor de tipo cilíndrica, pero de todas maneras, ¿no?, ustedes no los vayan a agarrar en curva, ¿no? Tienen que estar preparados para cualquier situación, ¿ya? Eso. Bien, vamos a resolver acá un ejercicio, ¿ya? A ver. Bien, este modelo de examen es similar al del otro semestre realmente, ¿ya? Se parece mucho. O no sé si lo hice en el otro clase, la verdad que no me acuerdo. Pero si quisieran hacer otro, igual me dicen, ¿ya? A ver, les voy a compartir pantalla. Otra cosa es que el tema de la asistencia, como les había mencionado, yo lo hago por lo general a lo último ya. Alguna vez han colocado al principio, no lo he contado eso, pero eso es para, yo sé que van a decir que varios han asistido, que colocaron su punto, pero les digo eso de antemano.
para que lo consideren ustedes, por favor. Ya, porque varias tienen harta falta. Recording in progress. Bueno, más o menos les voy a tratar de leer lo que dice. Ya sé que está un poco borroso. De 1 pulgada de diámetro, cédula 40. Por si acaso lleven sus tablas de OP1 ya. Quién sabe la ocupan. ¿Okay? Pero bueno, aquí el ingeniero más bien proporcionó los datos, ¿no?, de las tablas. El diámetro interno nos dice que es 0,0266 metros, el diámetro externo 0,0334 metros, el área 5,577 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y esos son los datos del tubo, ¿no?, de 1 pulgada cédula 40. Y después nos dice que es de 20 metros de longitud, que transporta agua caliente, que ingresa a 90 grados centígrados, y se pretende colocar aletas radiales del mismo material del tubo para enfriar el agua. La parte externa del tubo está expuesta a un entorno convectivo a 25 grados centígrados y 15 watts metro cuadrado grados centígrados de coeficiente convectivo, ¿ya? Las aletas tienen una longitud de 1 pulgada, un espesor de 1 milímetro y están espaciadas cada 5 milímetros. 5 milímetros. Espacio que incluye la aleta, ¿no? La velocidad del agua caliente es de 5 metros por cada segundo. El coeficiente convectivo en el lado del agua tiene un valor de 9500. Y nos pide calcular el número de aletas, el flujo de calor perdido por el agua, el coeficiente global de transferencia de calor medido en el interior del tubo y la temperatura de salida del agua, ¿ya? Entonces, en base a esto, tenemos que responder todos esos incisos, ¿no? Creo que el semestre pasado, creo que este semestre no hice ninguna pregunta. ¿Alguien de ustedes sabe cuál es el propósito del esto? Me lo podría escribir al chat al privado, o sea, del Zoom, ¿no? No al WhatsApp. ¿Cuál es el propósito de la aleta? Por punto, ¿no? Por su asistencia. Para los que sepan, a mi privado. Sí. Ya. Ya. A ver, les voy a volver a compartir ahí. Recording stopped. Recording in progress. Ya. Comparto mi pantalla. Bien, entonces, las aletas ya nos sirve a nosotros para aumentar la transferencia de calor, ¿ya? Entonces, si nosotros estamos enfriando, ¿no?, por un tubo agua, que puede ser eso, ¿no? Al colocar las aletas,
nosotros vamos a acelerar el proceso de enfriamiento. Podemos tener el mismo tubo por donde está recorriendo la misma agua, o sea, con la misma temperatura, con la misma longitud y todo eso, pero lo más probable es que a la salida la temperatura no sea más baja que la que ustedes estuvieran colocando unas aletas. Ahora, aquí entra 90, ¿no? Pongámosle que no tenga tubo, que no tenga, perdón, aleta. A la salida ustedes van a tener, será, pues, no sé, suponiendo, ¿no? 80 grados centígrados. Pero nosotros colocamos las aletas, entonces lo más probable es que haya disminuido aún más, ¿no? Por ejemplo, hasta 75, 70, ¿ya? Pero estamos teniendo una mayor transferencia de calor. Ahora, esto nosotros lo logramos aumentando el área, ¿ya? Aumentando el área. Ustedes acá saben que la fórmula, ustedes saben que la fórmula del coeficiente de la transferencia de calor por convección es esta, ¿no? ¿Sí? Y ahora, se dan cuenta que nosotros podemos aumentar esta tasa de transferencia de calor si nosotros aumentamos una de estas variables, ¿no? Pero esto es algo que nosotros no podamos mucho, se podría decir, controlar, ¿no? O sea, no es algo que nosotros, pues, estuviéramos aumentando a nuestra disposición. Entonces, poco probable, ¿no? Esto de acá serían condiciones de la pared y todo eso, ¿no? Entonces, lo que básicamente podríamos hacer sería aumentar el área de las aletas, ¿ya? Entonces, esto sí nosotros podemos aumentar y aumentar esta tasa de calor, ¿ya? Eso en cuanto a las aletas, ¿ya? Solamente para entrar un poco ahí en tema, porque esta parte ustedes lo ven con el ingeniero, ¿no? Entonces, ahí van a tener una teoría más profunda que la que les estoy dando. Por si acaso, no solamente se aumenta área como lo loco, ¿no? Sino que si ustedes sobrepasan un límite, puede ser todo lo contrario, o sea, no van a estar aumentando la transferencia de calor. Ya, esas son pequeñas restricciones que, como les digo, se verían en la teoría, ¿no? Bien, entonces acá, como les decía, tenemos un tubo. Ya tenemos un tubo. Por acá, ¿no? La verdad que esto me atoró bastante. Ya. Entonces acá nosotros colocamos las aletas. Colocamos las aletas. Ahí tenemos una aleta, ¿no? Después tenemos otra aleta. No sé, bueno, dibujando, pero hago lo que puedo. Bueno, acá también otra aleta y así sucesivamente. Bien. Entonces eso se va repitiendo, ¿ya? Entonces acá nos está diciendo todos los datos de la aleta, ¿no? La longitud y todo eso. Nosotros acá vamos a ocupar lo que es entrar en carpeta. Esto. Es esto. Ya. Entonces acá nosotros para hallar la eficiencia de la aleta, ¿no? Que eso es uno de los propósitos del ejercicio, es que ustedes acá tienen distintas aletas aparte de la radial, por si acaso la que ahora mismo estamos haciendo estudio es esta de acá, pero tienen distintas formas, ¿no? Me acuerdo que en un semestre preguntó esto, ¿ya? Pero se van a dar cuenta que todo es fórmula, ¿ya? Fíjense que para hallar la eficiencia de una aleta radial, ustedes tienen que tomar en cuenta solamente los radios externos, ¿ya? O sea, ¿a qué me refiero? El radio externo al tubo, ¿ya? Y el radio, desde el centro hasta, se podría decir, el otro extremo de la aleta, ¿no? O el extremo de la aleta, ¿sí? Entonces, para nosotros de acá a acá es radio 2, de acá a acá, del radio externo, ¿ya? El radio externo al tubo. Entonces, nosotros con eso tenemos fórmula para hallar la eficiencia de la aleta, que como ustedes ven es muy complejo, ¿ya? Es muy complejo. Entonces, también
se nos presentan otras maneras de calcular eso para otras aletas, ¿no? Entonces, ustedes acá pueden ver distintas figuras, ¿ya? Y para el caso de la radial también tiene su gráfica, ¿sí? Entonces, por lo general el ingeniero nunca ocupa la fórmula porque él una vez dijo incluso en clase, ¿no? Que esto de acá la verdad que sería perder mucho el tiempo, sabiendo que tenemos gráfica y lo podemos hacer en un instante, ¿no? ¿Sí? Entonces, para el caso de este tipo de aleta, vamos a ocupar esta fórmula de acá, esto de acá, ¿ya? Y también la gráfica de acá, ¿ya? No vamos a ocupar la fórmula de la eficiencia, ¿bien? Entonces, pues, ya, voy a llevar esta fórmula de acá. Esto de acá, todo va a ser en base a fórmulas, ¿ya? Para que ustedes vean que no es complicado hacer esto. ¿Dónde está esto? Y esto de acá, ¿ya? Bien. Entonces, esa fórmula es la única que vamos a ocupar, ¿ya? Ahora, vamos a empezar hallando la eficiencia, ¿ya? Por ahí es donde yo siempre empiezo. Hallando la eficiencia de la aleta, ¿ya? Entonces, como les decía, vamos a calcular esto de acá, ¿ya? Este es el área de la aleta, esto de acá son parámetros que nos van a servir para hallar la eficiencia, ¿ya? Entonces, acá podemos empezar. Como les decía, para el caso de las aletas, lo único que le interesa a eso, para nosotros hallar la eficiencia, es el radio de acá a acá, que le llama radio 1, y de acá a acá, ¿ya? Eso es el radio 2. Entonces, a la parte externa, al radio interior, ustedes le pueden llamar radio 0 si quieren, ¿ya? No hay problema. Pero sería bueno que acá siempre ustedes le coloquen radio 1 y radio 2 para que no se equivoquen, ¿no? Para evitar confusión. Entonces, aquí yo le voy a colocar radio 0. Radio 0, radio 1 y radio 2, ¿ya? Entonces, acá, fíjense que me dice, ¿dónde está? El diámetro interno es 0,0266, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí nosotros tenemos el diámetro de 0,0266 metros, ¿ya? Entonces el radio vendría a ser la mitad, ¿no? 0,0133 metros. Acá, en cuanto a la parte externa, ya nos está dando también el diámetro exterior, vendría a ser para nosotros el diámetro 1, ¿ya? 0,0334 metros, ¿ya? Y el radio 1 vendría a ser la mitad, ¿no? Bueno, está calculando, me da 0,0167 metros, ¿sí? Y también tenemos el área transversal del tubo, es 5,577. 5,577 por 10 a la menos 4 metros. Sí. Metros cuadrados, ¿no? Ya. Entonces ya podemos empezar a hallar esto, ¿ya? Fíjense que el radio 2 todavía nosotros no lo hemos conseguido. Entonces, ya. Vamos a hablar un poco del tubo, ¿ya? No voy a hacer mucho ejercicio de esto, voy a hacer solamente uno ya. Después para que ustedes repasen realmente. De acá a acá se le llama longitud de la aleta, ¿ya? No se equivoquen, hay dos longitudes, si ustedes quieren verlo así, ¿ya? La longitud del tubo total y la longitud de la aleta, ¿ya? Entonces, de acá a acá, ¿sí? Es la longitud de la aleta, está con L ahí. Ustedes cuando lo impriman esto, pues van a poder ver eso, ¿ya? Y acá nosotros tenemos el espesor de la aleta. Entonces, fíjense que el radio 2, ¿no? El radio 2 de acá, es la suma del radio 1 con la longitud de la aleta, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren verlo eso como una fórmula, también está bien, no pasa nada. Entonces, acá, el radio 2 vendría a ser la suma, ¿ya?
de la longitud más el radio 1, ¿sí? Entonces, la longitud de la aleta nos decía ahí que era 1 pulgada, ¿no? Ya, es de 1 pulgada. Eso en metros es aproximadamente 0,0254 metros, creo, ¿no? 0,0254 metros, 1 pulgada. 0,0254 metros. De todas maneras, yo voy a colocar 1 pulgada, ¿ya? Aquí la longitud de la aleta es de 1 pulgada. Más el radio 1. El radio 1 nos dice que es 0,0167 metros, ¿no? Entonces sumamos esos dos y nosotros vamos a tener el radio 2, ¿no? 0,0421 metros. ¿Listo? Ahora empezamos acá hallando el radio 2 corregido. El R2C, ¿no? Nos dice que es la suma del radio 2, 0,0421, más el espesor. El espesor nos dice acá de la aleta que es de 1 milímetro, ¿sí? Eso es 0,001 metros, ¿no? Eso dividido en 2, ¿no? Partido en 2. Entonces acá lo voy a dividir entre 2. Entonces, hago esa suma y nos va a dar 0,0426 metros. ¿Ya? Ya hallamos el R2C. Podemos hallar el área de la aleta, pero eso tranquilamente más adelante, ¿ya? Ahora vamos a hallar la longitud corregida. La longitud corregida me dice que es igual a la longitud de la aleta, que habíamos dicho que es 1 pulgada, ¿no? El metro 0,0254, más el espesor partido en 2. Entonces, hacemos esa suma. Nos va a dar 0,0259. Estamos ocupando pura fórmula y es así, realmente es bien sencillo este ejercicio. Si tuviera que elegir entre los dos, empezaría yo por el tubo de aluminio, porque es el más mecánico. Solo son fórmulas y casi siempre son los mismos pasos. Bien, ya hallamos la longitud corregida, el radio 2C. Listo, también acá voy a hallar el AP ya. ¿Qué me dice que es la multiplicación de la longitud corregida, 0,0259, por el espesor, ¿no? El espesor es de 1 milímetro, 0,001 metros, ¿sí? Entonces ahí nos va a dar un valor de 2,59 por 10 a la menos 5. Ya. Entonces una vez que ustedes ocupan toda la fórmula, lo último que queda es ocupar esta fórmula, ¿ya? Este épsilon, que aquí también ustedes lo tienen en la gráfica, y la relación entre los radios, ¿ya? ¿Dónde está esa relación? Ok. La relación entre los radios. Estaba viendo en otra gráfica, ¿ya? Entonces acá ocupando esta fórmula, que también la voy a recortar, ¿ya? Y esta relación entre los radios, yo voy a elegir una curva, y con eso voy a tranquilamente hallar la eficiencia, ¿ya? No sé si le digo... Ok, ya lo había puesto anteriormente, pero bueno, lo voy a colocar encima. Bien, entonces vamos a hallar el épsilon, ¿ya? Me dice que el épsilon es la longitud corregida elevado a 3 medios, ¿ya? Entonces la longitud corregida es 0,0259 elevado a 3 medios, ¿no? Listo, después aquí tienen ustedes una raíz cuadrada que nos dice que tenemos que dividir el coeficiente convectivo. El coeficiente convectivo también se lo tiene que dar el enunciado. Otra cosa que les iba a decir. Si en caso que ustedes llegasen a hacer no llegasen a dar el examen final, solamente un examen, tenemos que hacer una variación de este ejercicio, ¿ya? Es cuando ustedes tienen que encontrar el coeficiente convectivo. ¿Sí? Pero bueno, eso vamos a verlo en su momento. La verdad no sé si van a dar examen final o solamente van a dar un examen, ¿ya?
Pero bueno, en caso de que el ingeniero lo parta, o sea, la parte final del segundo parcial, siempre tiene que darles el coeficiente convectivo. Ahora, si ustedes solamente van a dar un examen, puede ser que acá el ingeniero haga una variación de la letra y ustedes tengan que también hallar ese coeficiente convectivo. O sea, va a ser como una mezcla del examen final y el segundo parcial. ¿Ya? Pero bueno, aquí ya nosotros ya lo tenemos, ¿sí? Nos decía que el coeficiente convectivo es 15, con la temperatura del aire a 25 grados centígrados. ¿Sí? Entonces aquí es 15. Es 15, acá tiene que estar dividido entre la conductividad del material, es de aluminio, ¿no? Ah, por si acaso igual lleven sus tablas también las que utilizaron en el primer parcial, ¿ya? La de las conductividades, porque si no me equivoco, les puso de cobre, ¿no? El semestre pasado, no sé lo que, bueno, lo que sigue están, o si fue de, no sé, pero había de un material que el ingeniero no les dio la conductividad, ustedes tenían que haber tenido pues sus tablas, ¿no? De conductividades, entonces sigan llevándolas, ¿ya? Entonces aquí nos dice aluminio, en teoría yo debería tener mis tablas, pero yo me acuerdo que su conductividad del aluminio es 237, ¿no? Es 237 watts sobre metro grado centígrado. Creo que a los otros chicos les preguntó el cobre, si no me equivoco. Era el cobre. Pero bueno, entonces ahí tiene la conductividad del material por el AP, ¿no? Eso también nosotros ya lo hallamos anteriormente. 2,59 por 10 a la menos 5, ¿ya? Con el épsilon y la relación entre los radios, ¿ya? Le decía que era radio 2 corregido entre radio 1, ¿sí? El radio 2 corregido es 0,0426 dividido entre el radio 1. El radio 1 es 0,0167. Entonces hacemos esa división y nos da aproximadamente 2,55, ¿ya? Ahora, una vez que ustedes tengan esos dos datos, del épsilon, ¿ya? Y la relación entre los radios, ustedes pueden ir tranquilamente a gráfica y sacar la eficiencia, ¿ya? Acá, no sé, a ver, vamos a sacar. Quisiera confiar. 0,0259 elevado a 3 medio. 15, 237 por 2,59 por 10 a la menos 5. 0,21, ¿no? Aproximadamente. 0,21. ¿Ya? Entonces, con estos dos datos nosotros nos vamos a la gráfica y hallamos la eficiencia, ¿ya? Esto de acá también lo voy a llevar. Ya. Entonces acá, fíjense que nosotros tenemos un valor de épsilon de 0,21 nos dio, ¿no? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es colocar con una línea, ¿no? Irse verticalmente e intersectar a una curva, ¿sí? Ahora, ¿cuál curva ustedes deben agarrar? Fíjense que ahora la relación entre los radios es para que ustedes agarren una de estas curvas. Ahora mismo a mí me dio un valor de 2,55, entonces está entre la mitad, más o menos, entre la curva 2 y la curva 3, ¿no? Entonces no siempre les va a dar aquí, se podría decir, clavado el resultado, ¿no? Entre 1, 2, no sé, o 3, sino que puede que haya decimales, como en este caso, donde ustedes tengan que tantear la curva, ¿sí? Pero para el caso de 0,21 que nos dio, ¿no? El épsilon, fíjense que acá están casi unidas, ¿no? Más o menos ahí, casi todas las líneas, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver, como les decía, 2,55 está entre la mitad de 2 y 3, entonces vamos por esas dos curvas, ¿sí? Más o menos por acá, ¿no? Como les decía, estoy tanteando, ¿sí? Porque acá ya es un poco más complicado ver qué curva, o bueno, la curva que debemos agarrar, ¿no? Entonces, más o menos así, en 0,21. Esto sería, ¿no? Listo. Ahora con esto, una vez que intersectamos con una curva y con el épsilon, nos vamos hacia el lado izquierdo y nosotros hallamos la eficiencia. ¿Ya? Se van ahí. Entonces, aproximadamente, también ustedes le dan un valor, ¿no? Está un poco más arribita de la mitad,
Yo le pondría 0,96, ¿ya? Entonces acá se podría decir que la eficiencia por gráfica es de 0,96, ¿ya? Y listo, eso es todo. Como les dije, no es nada complicado. Esto siempre se repite. Es solo manejar la fórmula, ¿sí? Y ustedes en base a eso hallar la eficiencia. Solamente son fórmulas, nada más, bien mecánico, ¿sí? No sé si tienen alguna duda. Ya, ¿qué tal? Ya. Entonces, ustedes ahora mismo tienen la eficiencia de una aleta, ¿ya? Entonces, a la fórmula que ustedes ya conocen, ¿cierto? Para el caso de la aleta, le van a aumentar el símbolo de eficiencia, ¿no? Entonces, acá, por si acaso, en todos estos ejercicios, la única forma de energía que vamos a considerar de mecanismo es la convección, ¿ya? La conductividad no tanto, ¿sí? Y tampoco la radiación, ¿no? No me acuerdo de haber visto un ejercicio de radiación para eso, me parece. Además que no habría modo, porque como les dije de un inicio, la radiación es bien despreciable, y para este tipo de problemas de tubo y eso no se considera. Entonces acá, como les iba diciendo, vamos a manejar el mecanismo de coeficiente convectivo, mecanismo de convección, ¿ya? Entonces, a la fórmula que nosotros conocemos, acá ustedes le aumentan una eficiencia para el caso de las aletas, ¿ya? Entonces acá, vamos a colocar flujo de calor, eh, para una aleta, ¿ya? Solamente para una aleta. Entonces acá, la eficiencia nos dio 0,96. El coeficiente convectivo les dio en el enunciado, es 15. ¿Ya? Ya. Ya. Es 15. Y ahora acá el área de la aleta, como les dije, también está en fórmula, ¿ya? El área de la aleta. Nos dice que es 2pi por el radio 2 corregido elevado al cuadrado menos el radio 1 elevado al cuadrado, ¿ya? Por si acaso hay un pequeño error en esta fórmula, ¿ya? Pero no vamos a entrar mucho a eso. El ingeniero suele trabajar con esta fórmula y con eso es que tenemos que hacer nosotros igual, ¿ya? Pero hay aquí un pequeño error, ¿ya? Entonces sería, la fórmula, ¿no? 2pi por el radio 2 corregido elevado al cuadrado, que nosotros eso también lo hallamos anteriormente, 0,0426, ¿ya? 0,0426 elevado al cuadrado, ¿ya? Eso menos el radio 1, ¿no? El radio 1 es 0,0167, ¿sí? Aquí está, 0,0167 elevado al cuadrado. Entonces, acá nos faltaría la temperatura de pared. Nuevamente ustedes van a integrar, ¿ya? Van a integrar, donde la temperatura de pared va a ser su variable a integrar, ¿ya? Entonces, esto ustedes lo tienen que dejar, se podría decir, como una incógnita, si ustedes quieren verlo así, ¿ya? Como una variable. Entonces, simplemente le coloco t,
¿ya? Ahora acá menos la temperatura del fluido externo al tubo, ¿ya? No siempre es aire, puede ser otro fluido, ¿ya? Puede ser otro fluido. Pero bueno, aquí nos dijo que era aire a 25 grados centígrados, ¿sí? Entonces acá, T menos 25, ¿ya? Listo. Ese es el flujo de calor para una aleta, ¿ya? Entonces, hacemos ese cálculo. Recording stopped. Entran al mismo enlace ya. Entran al mismo enlace. Vamos a acabar este ejercicio, creo que eso sería todo. Voy a compartir nuevamente mi pantalla. Ya. A ver. Recording in progress. Entonces, resolviendo esta parte, esto de acá no lo resuelve, ya lo dejan así. Esto de acá lo meten en la calculadora. Entonces, acá yo solía trabajar con 4 decimales, me acuerdo. Pero si trabajan con cifra igual no hay problema, ¿no? Quizás quieren ser más exactos, no sé. ¿Ya? Pero bueno, con 4 igual estaría bien, ¿no? Entonces, ahí me da aproximadamente 0,3896. Estoy redondeando del sexto al quinto. Eso con T menos 25, ¿ya? Ahora, eso en cuanto al flujo de calor para una aleta, ¿ya? Ahora, nosotros acá también tenemos el flujo de calor, el ingeniero le llama claro, ¿ya? Flujo de calor para el claro. ¿A qué le llama el ingeniero el claro? Ustedes pueden fijarse en el tubo que dibujé, que así como tenemos nosotros una aleta, ¿no? También hay partes donde nosotros no hemos colocado aletas, sino que está solamente el tubo, ¿no? ¿Sí? Entonces, nosotros al momento de hallar ese flujo de calor del claro, el área vendría a ser solamente la parte del tubo que no está con la aleta, ¿ya? Entonces ahí el ingeniero nos dijo algo, ¿no? Nos dijo que están espaciadas cada 5 milímetros, espacio que incluye la aleta, ¿cierto? Entonces, cuando les diga eso, que está espaciado cada 5 milímetros y que incluye la aleta, quiere decir que de acá, hasta el final, se podría decir una aleta, ¿sí? Es 5 milímetros, ¿ya? Pero como les dije, cuando ustedes van a hallar el claro, es solamente la parte que no está con la aleta, ¿no? O sea, que no está con esto de acá. Ya. Entonces, entonces acá, la parte del claro, la longitud del claro vendría a ser los 5 milímetros menos el espesor de la aleta, porque como les dije, nosotros vamos a hallar el flujo de calor del claro, ¿no? Donde nosotros no tengamos eso. Entonces, acá, cuando les diga espacio que incluya la aleta, tienen que restar el espesor, ¿ya? De la aleta, siempre. Y si solamente les dice que está espaciada cada 5 milímetros, entonces no pasa nada. Seguramente el ingeniero se refirió a que el claro medía eso, o sea, la longitud, ¿no?
Entonces acá podríamos decir que la longitud de un claro lo voy a poner para no confundir con longitud corregida, es los 5 milímetros menos los 1 milímetro de espesor, ¿ya? Entonces ahí tenemos que eso es 4 milímetros, ¿ya? Bien, entonces acá para el caso de claro, como no tenemos aleta, ¿ya? Vamos a ocupar la fórmula que siempre ocupamos, o sea, la que no multiplicamos por una eficiencia, simplemente coeficiente convectivo por el área, temperatura de pared, menos la temperatura del fluido externo, ¿ya? Entonces acá el coeficiente convectivo es 15, ¿sí? Ahora, el área, como les decía, es simplemente como un pequeño tubo, ¿no? O sea, como un pequeño cilindro, ¿sí? Donde ustedes saben que para calcular el área de un cilindro, de la parte lateral, ¿no? Es pi por diámetro por longitud. Entonces acá, yo tengo el diámetro es el diámetro externo, ¿cuánto nos dijo que era? 0,0334, ¿ya? 0,0334. Ahora acá la longitud, decíamos que era la longitud de claro 4 milímetros, entonces acá sería 0,004 metros, ¿ya? Por la temperatura de pared menos la temperatura del fluido externo, ¿no? Del aire, 25 grados centígrados. Acá, por si acaso, igual lo voy a colocar arriba, pi por diámetro externo por la longitud del claro, ¿ya? Si ustedes ahí se lo notan como fórmula, ustedes ven eso, ¿no? Longitud de claro, ¿ya? Bien, entonces nosotros resolvemos nuevamente esto. Vamos a poner que puse, claro, ¿ya? Y 15 por pi por diámetro por 0,004. Aquí nos da un valor de 0,0063, ¿ya? Temperatura de pared, menos 25 grados centígrados, ¿ya? Listo. ¿Qué pasaba con este ejercicio? A ver. El coeficiente convectivo en el lado del agua tiene un valor de 9500. A ver. ¿Qué les iba a decir? Ya. Vamos a considerar el coeficiente convectivo interno ya. A ver. Yo puedo hacer esto, miren. Puedo sumar estos dos. Y como nosotros integrábamos, ¿no? Anteriormente, decir que esto es una variación de calor para nosotros posteriormente integrar. A ver. Ya. Primeramente voy a sumar estos dos, ¿ya? La suma de claro y una aleta, ¿ya? Y una aleta. Entonces aquí va a ser eso, sumar 0,1390 por temperatura menos 25 más 0,0063 temperatura de pared menos 25, ¿no? Entonces hacemos esa suma y nos da aproximadamente
0,1453, ¿ya? 0,145 ¿ya? T menos 25. Bien, ahora vamos a hacer un balance de energía diferencial, ¿ya? Que siempre vamos a tener, ¿ya? Esto va a ser de esta manera, ¿ya? Balance de energía diferencial. Similar a lo que hacían para el primer parcial, ¿ya? Aquí ustedes, no voy a dibujar la gráfica ya, si ustedes se dan idea, como es casi lo mismo que el balance de energía diferencial del primer parcial, como les iba mencionando, ¿no? Entonces ahí pueden hacerse un dibujo, agarrar una pequeña área, todo eso, ¿no? Pero bueno, aquí teníamos una energía que estaba entrando, ¿no? Con una cierta longitud, ¿sí? De entrada, y de salida, una energía que agarraba una pequeña variación de X, ¿no? También teníamos una salida de calor, ¿sí? Estamos perdiendo calor. Y todo esto igual a 0, ¿ya? Ahora, continuamos por acá. Esto lo llevaba del lado derecho. Flujo de calor, ¿ya? Y después acá multiplicaba yo por menos 1, ¿ya? Lo vamos a hacer ahora mismo así, ¿ok? Por menos 1, esto nos va a quedar con positivo. Esto con negativo. Y esto nos va a quedar menos el flujo de calor. Algo así, ¿no? ¿Sí? Posteriormente a esto, nosotros aplicábamos límites, ¿no? Límites y resolvíamos esto, pero quedábamos de esta manera, ¿no? Flujo másico, el calor específico, por la temperatura de X más la variación de X, menos la temperatura de X, ¿ya? Y esto menos la variación de flujo de calor. Ahora, nosotros acá vamos a aplicar lo que es límite y todo eso, no va a quedar de esta manera la expresión, ¿no? Diferencial de T, sobre diferencial de X y todo eso, ¿no? Pero bueno, lo voy a dejar así. La parte de los límites, ustedes lo colocan, no es tan necesario. Realmente el ingeniero no le pone mucha atención ya a eso, ¿ya? No es necesario que coloquen límites, pueden tranquilamente pasarse a esta parte como tal y como yo lo hice, ¿ya? Bien, entonces, ahora mismo, esta variación de flujo de calor es este resultado de acá, ¿ya? Es este resultado de acá. ¿Por qué? Porque de todo el tubo, ustedes agarraron un pequeño pedazo de claro y un pequeño pedazo del espesor de la aleta, ¿no? Entonces, no es que hayan considerado todo el tubo, simplemente consideraron una pequeña parte. Entonces, eso es este resultado de acá, ¿ya? Pero, antes de hacer eso, voy a hacer otra cosa más, ¿ya? Les voy a explicar esta parte y no sé si me entiendan bien, pero bueno, voy a tratar de ser lo más claro posible, ¿ya? Aquí les está dando a ustedes un coeficiente convectivo interno. El ingeniero, por si acaso, en su semestre, ese resultado que nosotros hallamos, prácticamente, con eso él resolvió todo este problema, ¿ya? ¿Qué le puso en la parte interna? Que como el coeficiente convectivo es muy alto, ¿ya? La transferencia de calor no iba a presentar ninguna resistencia, o sea, en la parte interna, ¿ya? Porque, ¿qué pasa, no? O sea, como el flujo de calor es alto, ¿cierto? No significa ninguna resistencia para el enfriamiento, porque, a ver, ¿a qué me refiero con eso? Es que si no presenta ninguna resistencia, al fin y al cabo el que está enfriando a este fluido interno es la parte externa al aire, ¿no? Entonces, de alguna manera el aire, por una forma de energía, tiene que traspasar el tubo por conducción, acá por la convección externa y convección interna, va a llegar a enfriar esa agua, o sea, de 90 a una temperatura menor, ¿sí? Pero ahora, ¿qué pasa cuando la conducción es muy alta? Por ejemplo, la conducción del tubo, ¿no? Es que tranquilamente el aire a su temperatura va a poder enfriar
lo que es el agua, ¿no? O sea, no va a poner ninguna oposición a esa resistencia de la conducción. Ahora, también tenemos otro coeficiente convectivo, ¿no? Que es en la parte interna y es lo que nos dio el ingeniero, que como el coeficiente convectivo es alto, también no va a presentar ninguna resistencia. Entonces, va a lograrse enfriar de una manera más rápida, se podría decir, ¿no? O que no presente ningún obstáculo, en otras palabras, ¿ya? Pero ahora, el coeficiente convectivo externo sí tenemos que considerarlo porque eso es propio del aire. ¿Quién está enfriando al agua? El aire, en otras palabras. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros el coeficiente convectivo externo sí o sí tenemos que considerar. Eso no es una opción de dudar, ¿sí? Pero entonces, en la parte interna, como tenemos un coeficiente convectivo, les decía alto, ¿no? Esto tranquilamente podríamos hacer como que no existe y resolver nuestro problema en base a eso. Ahora, yo lo voy a resolver de esta forma, ¿ya? Lo voy a considerar esos 9.500, ¿ya? Yo lo voy a considerar, ¿ya? Entonces, a esto de acá, todavía le voy a sumar algo más, ¿ya? Va a ser de esta manera, ¿ok? A ver. Ya. Entonces acá, la variación del flujo de calor, aquí le voy a colocar algo ya, considerando el coeficiente, el modelo de examen que el ingeniero resolvió de esto, sin considerar el coeficiente convectivo. Van a ver que las respuestas son muy similares, ¿ya? Considerando el coeficiente convectivo interno, ¿ya? Interno. Listo. Entonces acá lo que ustedes tienen que hacer, ¿no? Es colocar la temperatura T-25 por la parte de arriba y acá dividir entre sus resistencias. Acá 1 para la parte, para la parte externa, para la parte del claro y para la parte de la aleta, ¿cierto? Van a colocar este valor de acá, 0,1390, ¿sí? 0,1390. Listo, para nosotros eso va a ser una resistencia. Esto de acá es una resistencia, ¿ya? Ahora acá nosotros colocamos más y consideramos ahora la resistencia de la parte interna, del coeficiente convectivo interno, ¿cierto? Esto es el del coeficiente convectivo externo, esto va a ser del interno. Entonces acá, si se dan cuenta, nosotros en este tubo estamos hallando toda la parte externa desde un inicio hasta el final de una aleta, ¿no? En total 5 milímetros hemos considerado. Para la parte de 1 milímetro hemos hecho el estudio de toda una aleta, ¿cierto? Entonces, este pequeño pedacito nosotros ya lo hemos considerado. Después, los 4 milímetros de claro, al momento de hallar el área, todo eso, y su flujo de calor, también ya lo hemos considerado. En total, 5 milímetros. Ahora, por la parte interna, ustedes no tienen aleta, ¿cierto? O sea, todo es liso, ¿no? Entonces, acá, cuando yo quería decir la parte interna, sería pi por el diámetro 0 por longitud, que vendría a ser el área de la parte lateral de un cilindro, ¿no? ¿Sí? Entonces, por si acaso voy a colocar acá, ¿no? Área para la parte interna, ¿no? La parte interna sería pi por diámetro interno por, vamos a decir, la longitud de claro más el espesor de la aleta, ¿ya? Entonces sería ahí los 4 milímetros más los 1 milímetro de espesor de la aleta, ¿no? Por el diámetro interno y por pi, ¿ya? Como les digo, esto es considerando el coeficiente convectivo interno, ¿ya? Entonces acá... Aquí, perdón. ¿sí? Te falta escribir interna de arriba. Ah, verdad. La parte interna, verdad. ¿Verdad? Está bien, gracias. Ya. Entonces acá voy a colocar pi por el diámetro interno. El diámetro interno es, ¿cuánto era? No me olvidé.
diámetro interno aquí va a ser 0,0266 metros. Ahora, aquí, por la longitud, les decía, no de claro más el espesor. En total son 5 milímetros, ¿no? Porque el ingeniero igual nos dio como dato eso. 0,005 metros, ¿ya? Ahora acá multiplicando todo eso, ¿ya? Por el coeficiente convectivo. Como estamos realizando el análisis para la parte interna, nos decía que era 9.500, ¿no? 9.500. ¿Sí? 9.500. Listo, eso es todo. De esa manera nosotros estamos considerando el coeficiente convectivo interno. ¿Ya? Ahora acá, esto aparte, van a ser por esto ya. Multiplicando por la variación de una longitud dividido, ¿ya? Entre la suma de la longitud del claro más el espesor. En otras palabras, los 5 milímetros. ¿Ya? Le vuelvo a repetir, ¿no? Para que no se olvide. La longitud del claro más la suma del espesor de la letra. ¿Ya? Los 5 milímetros. Entonces acá ustedes lo dividen por 0,005. Ahora, esto tiene su porqué también, ¿ya? Tiene su porqué, pero sería extendernos mucho, ¿ya? Pero tiene que ver más que todo con el hecho de que ustedes, como están considerando un pedazo, ¿cierto? Al momento en que integren, ¿ya? Al hacer esta división, lo va a hacer repetitivo todo eso, ¿ya? Lo va a repetir hasta los 20 metros de longitud del tubo, ¿sí? Entonces, aquí lo que el ingeniero coloca es variación de X entre variación de X, ¿sí? Entonces, como les decía, esto tiene su porqué y bueno, ustedes si quieren ahí lo analizan. Todo como les decía, ¿no? Entonces acá hallamos la variación de calor. Ya. Hallamos la variación de calor, le decíamos, a ver, ¿cuánto era esto? Ya. Aquí da un resultado aproximado de... A ver, un segundo. Ah, ya. Acá yo cometí un error, ¿ya? O sea, no un error, sino que... A ver, bueno, sí es un error. Aquí tendrían que colocar la suma de los dos, de los dos flujos de calor, ¿ya? Como para la parte de claro y para la parte de la aleta, ¿ya? Aquí yo estaba anotando solamente el de la aleta, ¿ya? 0,139, pero se tiene que colocar el de la suma, ¿ya? Entonces acá es 0,1453, ¿ya? No se olviden eso, ¿sí? Bien, ahora sí, resolvemos esto de acá. Ya. Entonces aquí a mí me dio un valor aproximado de 28.
¿sí? Entonces acá le voy a colocar reemplazando en el balance de energía diferencial. ¿Ya? Bien, ya habíamos deducido eso anteriormente, ¿no? Quedamos en que era esta expresión. Entonces va a ser flujo másico, calor específico, diferencial de temperatura. Ahora, esto de acá, este diferencial de X, ¿ya? Vendría a ser este de acá, ¿sí? Entonces, como ustedes quieran verlo, ¿ya? No vamos a entrar mucho a detalle. Acá, lo único que ustedes tendrían que copiar sería este valor de acá, 28,03 por T menos 25, ¿ya? Esta variación de X, en teoría yo ya lo pasé a dividir y me quedó como así, ¿no? De esta manera. Esto es variación de X, esto es diferencial de X, ¿no? Entonces, 28,03 T menos 25, ¿sí? Ahí está la expresión. Ahora, no sé si tienen alguna duda hasta este punto. ¿Alguna consulta? A ver, entonces acá nos falta hallar el flujo másico, ¿no? El flujo másico, creo que no nos lo dio el ingeniero, ¿no? El flujo másico. Sí, no lo vi. Nos dio la velocidad del agua, pero sí, con eso podríamos encontrar. También tenemos el área de la parte transversal, ¿no? Del tubo, porque también nos lo dio como dato. A ver, si no les hubiera dado el área transversal, también ustedes saben que con el diámetro interno, que es 0,0266, ¿sí? Hay en esta área de acá, ¿no? Pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado les va a dar el área. No es necesario que ustedes le haya dado esto como dato, por si acaso. Bien, entonces lo vamos a hacer así, ¿ya? Vamos a hallar primeramente el flujo másico. El flujo másico. Sabemos que es igual a densidad por caudal, ¿no? Ahora, nosotros también sabemos que el caudal es igual al área transversal en un tubo, ¿no? Al área transversal por la velocidad del agua. Ahora acá, esto sería el área interna, ¿no? Entonces acá sería igual pi sobre 4 por el diámetro interno elevado al cuadrado. Eso por la velocidad, ¿sí? Entonces, ahora mismo, no sé, la verdad que la anterior vez creo que unas compañeras me dijeron que el ingeniero, en este punto, como que está haciendo ¿cómo les digo? Con un pequeño promedio, ¿no? Entre la temperatura final y la inicial, y con eso hallar la densidad por tablas, ¿no? Pero no sé si eso lo va a considerar para hasta el examen final, la verdad que no sé. Ahora, pero fíjense que nosotros tenemos como incógnita la temperatura de salida, ¿no? Entonces, ¿con cuál ustedes harían su promedio? Yo les recomendaría que si fuera el caso, se vayan a 90 grados centígrados y con esa densidad tranquilamente hallar todos los datos, ¿no? O sea, el flujo másico. Pero como les digo, no va a haber mucha variación, la verdad. Así que en este caso, como yo no tengo mis tablas, voy a trabajar con el estándar ya, con 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Sí, pero bueno, no sé. Como les digo, anteriormente el ingeniero no, solamente en el examen final hacía eso de los promedios de temperatura y con eso, pero no. Creo que recientemente cambió de idea, ¿no? Pero bueno, eso les digo ya. Entonces acá la densidad estándar del agua, ¿sí? Probablemente a 90 grados centígrados varía un poco, tendría que variar un poco, pero una temperatura con la otra, créanme que no. Entonces aquí va a ser 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Aquí el diámetro interno, a pesar que tenemos el área transversal, ¿no? Directamente, pero voy a trabajar con el interno, porque el ingeniero no siempre le va a dar esto, así que prefiero hacerlo por la manera en que ustedes tuvieran los diámetros internos y externos, ¿no?
Entonces el diámetro interno es 0,0266, ¿ya? 0,0266 al cuadrado por la velocidad que me decía que era 5 metros sobre segundo, ¿no? 5 metros sobre segundo. Ya, 5 metros sobre segundo. Entonces acá metro cuadrado, metro con metro cúbico se van, ¿sí? Y solamente les va a quedar kilogramos sobre segundo, ¿no? Entonces aquí el flujo másico va a ser igual a... Ya. A mí me dio 2,78, ¿ya? 2,78 kilogramos sobre segundo, ¿ya? Y el calor específico también voy a manejar el estándar, no estoy yendo a tabla, ¿ya? Es de 4.187, ¿no? 4.187 joule sobre kilogramo grado centígrado, ¿ya? Bien, entonces, reemplazamos en esto de acá todos los datos. Esto de acá lo voy a pasar a dividir, esto de acá lo voy a pasar a dividir de este llado, y esto también de acá voy a hacer separación de variables, ¿no? Entonces, reemplazando voy a colocar. Y de acá del lado izquierdo nos va a quedar diferencial de temperatura, temperatura menos 25, ¿ya? Aquí va a ser igual, ouch, algo que igual Aquí no se olviden que está con signo negativo, ¿ya? No tengan los mismos errores que yo. Me estoy olvidando de eso. Va a cambiar todo su resultado, ¿ya? De esta manera ustedes siempre tienen que quedar. Este signo negativo ustedes siempre lo tienen que tener, ¿sí? Entonces acá hay un signo negativo, ¿ya? Acá hay un signo negativo. Me estaba olvidando de escribirlo. Aquí también va a haber un signo negativo, ¿ya? Un signo negativo. El diferencial de X lo pasan al lado derecho. Diferencial de X. Y acá el flujo másico 2,78, ¿sí? Por el calor específico que también va a pasar a dividir, ¿no? 4.187, ¿ya? Estamos bien, ¿no? No sé si tienen alguna duda. Sí, está bien. Ya. Listo, entonces ya lo último queda integrar, ¿ya? Entonces aquí nosotros integramos la temperatura y también integramos la distancia, ¿ya? La longitud. Entonces, cuando la longitud es 0, la temperatura es 90 grados centígrados. Cuando haya recorrido 20 metros en el tubo, porque es de 20 metros, ¿no? Vamos a tener una temperatura de salida que es lo que nosotros queremos encontrar, ¿sí? Listo, entonces resolvemos eso, ¿ya? Aquí nos va a dar longitud, logaritmo natural, temperatura de salida menos 25 grados centígrados. Acá dividido entre 90 menos 25 grados centígrados. Acá les va a dar esta integración es sencilla, ¿no? Menos 20 sobre 2,78 por 4.187. Entonces ahí ya es cosa que ustedes saquen su Texas, incluso, no sé, con su calculadora normal y resuelvan esto, ¿no? Yo tengo una calculadora acá. Logaritmo natural. Alfa paréntesis menos 25. 90 menos 25. Igual a menos 20 dividido entre 2,78 por 4.187, ¿ya? Shift calc solve igual. Wow. No varió casi nada, ¿no?
A ver, creo que hace rato Luis Enrique estaba atento a algo. Acá hay una cosita que me olvidé yo copiar. No sé si alguien me puede decir que sea por el chat que me he olvidado copiar. Es algo que estábamos haciendo. Por su asistencia, no sé, creo que se me ha faltado harto algo. ¿Pueden darse cuenta que me faltó copiar? Ouch. Me olvidé que tengo que pasar examen. Ya. Fue un error mío ya. Fue un error mío. Acá. No se olviden que estábamos con 28,03, ¿no? ¿Sí? Entonces este diferencial de x pasa a multiplicar y este de acá pues también tienen que copiarlo, ¿no? O sea, no fue que en vano hayamos hallado todo eso. Entonces acá es 28,03, ¿ya? Diferencial de x, ¿sí? Entonces eso a mí me faltaba copiar. Ahora sí ya está bien, ¿sí? Aquí también la integración va a ser por 28,03, ¿sí? Ahora sí nos tiene que dar una temperatura de salida un poco más coherente, ¿no? Por 28,03. Apretamos Shift Solve. Y ahora sí, esa sí es una verdadera temperatura de salida ya. Es una variación. Es que como si no hubiéramos tenido ninguna aleta en el tubo, nos está dando un resultado, ¿ya? 86,94 grados centígrados, ¿sí? Y esa sería la respuesta. ¿Ya? No sé si tienen alguna consulta. ¿Cuál era la pregunta? El número de aleta, el flujo de calor perdido, el coeficiente convectivo de transferencia de calor U, el global, medidos en el interior del tubo. Ya. Recording stopped. Bien, vamos a acabar estos últimos incisos. Por favor, vuelven a entrar al enlace que les pasé bien. Calor, ¿no? ¿Seguido? Entonces, el flujo de calor va a ser igual al flujo másico por el calor específico por la variación de temperatura entre la salida y la entrada ya. Entonces, flujo másico, calor específico, temperatura de salida menos temperatura de entrada, ¿ya? Entonces, si acá les da negativo, es que estamos perdiendo calor. Si les da positivo, es que estamos ganando calor, ¿ya? Aquí el flujo másico nos dio 2,78 kilogramos sobre segundo. Y acá el calor específico 4.187 joules sobre kilogramo grado centígrado, ¿ya? La temperatura de salida nos dio 86,94 y la entrada es 90, ¿no? Grados centígrados. Entonces esto y esto se va, esto y esto se va, nos va a dar joules sobre segundo y eso es igual a watt, ¿no? Flujo de calor. Entonces 2,78 por 4.187 por 86,94 menos 90. Entonces ahí nos da aproximadamente, ¿ya? Menos, ya, menos 35.618 watts, ¿ya? Como les dije, si les da negativo es que están perdiendo calor, ¿ya? No pasa nada de eso. Ahora, ¿cuál es el último? Ya el coeficiente global, ¿ya? El coeficiente global.
La verdad que esto es más una pregunta del examen final que del segundo parcial, ¿ya? Pero de todas maneras voy a colocar ahí la fórmula, ¿ya? Lo primero que tendrían que hallar ustedes sería la media logarítmica, ¿ya? A ver, la media logarítmica. Como les digo, realmente esto no sé por qué estaba en ese parcial. Pero bueno, igual lo vamos a hallar ya. Lo colocan en su formulario, no es complicado realmente. Primero tienen que hallar la media logarítmica, ¿ya? Y la fórmula es arriba. Temperatura de entrada menos temperatura de salida, ¿ya? Temperatura de entrada menos temperatura de salida. Y abajo sería logaritmo natural, ¿ya? De la temperatura de entrada menos la temperatura del fluido externo. Abajo, temperatura de salida menos la temperatura del fluido externo, ¿ya? Esa es la fórmula. Ahora acá la temperatura de entrada es 90. Aquí está saliendo 86,94. Y acá, logaritmo natural, la temperatura de entrada es 90. Esto de acá es la temperatura del fluido externo, o sea, el aire, 25. Acá la temperatura de salida nos dio 86,94. Y acá menos 25, ¿ya? Entonces ustedes así hallan la media logarítmica. Anótense algo de su fórmula si quieren, su formulario. Aproximadamente. Voy a iniciar otra reunión ya a los otros chicos. 63,46 ya. 63,46 grados centígrados. ¿Sí? Ahora, después de eso, para hallar el coeficiente global, ¿ya? El coeficiente global, tiene que dividir el flujo de calor, ¿ya? El flujo de calor entre, ¿cuál era la pregunta? La parte interna, decían, ¿no? En la parte interna, en el inciso, el coeficiente global de transferencia de calor medido en el interior del tubo, ya, tendría que haberles dicho eso. Es que ustedes pueden hallar el coeficiente global en la parte externa también, ya, pero como nos dijo en la parte interna, la fórmula sería de esta manera, ya. Vamos a colocar 0, ya. Pi por el diámetro interno por la longitud total, ya. Eso por la media logarítmica, ya. Entonces fíjense que acá ustedes tienen el flujo de calor total, ¿no? Acá, pi, el diámetro interno también ustedes lo tienen en datos, la longitud es 20 y la media logarítmica es lo que acabamos de hallar. Entonces, ustedes hacen ese paso, ese cálculo, y les va a dar en watt, metros cuadrados, grados centígrados, ¿ya? Y eso sería para ustedes su respuesta. Pero bueno, ustedes ahí lo hallan, ¿ya? Ahora mismo tengo otra asignatura. Recording stopped. Ya, por favor, los de OP2, coloquen, por favor, un punto presente en el chat, ¿ya? Aquí. Sí. Para la parte externa, solamente en la fórmula se cambia el diámetro. Exactamente, sería el diámetro externo. Así. Exactamente. Ya, son todos, ¿no? Ya, solamente los de OP2 le decían, ¿no? Ya, guardar el chat. Ya bien, chicos, que les vaya bien. ¿Qué les iba a decir? Lo del examen, para los de OP2, porque creo que entraron igual de otro, los de OP2, vamos a quedar ya con el ingeniero. Cuando ustedes, me voy a enterar, cuando ustedes le den una fecha, ¿no? Lo vamos a dar ese fin de semana antes de su parcial, ¿ya? O sea, sería como una semana anterior a la semana en la cual ustedes tengan que dar examen, ¿ya? Entonces, el examen va a ser del segundo parcial, ya va a ser un examen de auxiliatura donde van a tener 2 horas en base a su asistencia
y en base a ese examen yo le voy a entregar el 100% de la nota al ingeniero y él verá cuánto lo pondera ya. ¿Sí? Bien, chicos, que les vaya bien, ¿ya? Hasta luego. Chao, Tarki.